nos gustaría ir hoy? Podríamos ir a la librería, ya que han sacado un nuevo libro de los Vedens. A mí me gustan, pero no me parecen muy creíbles. Se me hace extraño que el autor sea anónimo. Es verdad, pero estaría bien encontrarse alguno. ¿Cómo que te gustaría ver alguno? Si comen humanos, si a ti te viene alguno, te comería. Bueno, venga, vamos para la librería. Corre allí. Sí, vamos a buscarlos antes de que nos lo quiten. Están aquí. ¿Cuál es? Aquí. Cógelo, está cosido. ¡Qué pereza! Oye, chicos, que yo casi que mejor me voy antes de que se haga más tarde. Nos vemos mañana, ¿vale? Sí, a la mañana. ¿Estamos todos? Sí. Jefa. Hoy iré a volver nuestra cena y vosotros me acompañaréis. ¿Se puede saber quién será? Jack. ¿El chico del Instituto Machado? Exacto. ¿Qué ha sido eso? Será mejor que entre a casa rápido. Mica, ¿sabes algo de ella? Ni idea, ¿se encontraría mal o algo? No sé, bueno, ahora cuando acabemos miraré a ver si está en su casa. Vale, ya me dirás. No, hasta mañana. ¿Ya? Mica, soy yo, abre, abre. ¿Qué quieres? ¿Te acuerdas de lo que te dije de Jack? Que sí, que cuando llegaste te lo encontraste muerto. Pues no fue así. Cuando llegué me encontré a un Vedent. Sé que no parece creíble. ¿Un Veden? Sí, se lo estaba devorando. Sé que no me vas a creer, pero por lo que parece existen y sé la manera de encontrar el que lo mató. Un momento, voy al baño y vuelvo. Vale. ¿Me puedes explicar a dónde vamos? A casa de Berio, un viejo chiflado que entiende sobre el tema. Vale, pero no corras tanto. Sí, de hecho es de esta casa. ¿Qué queréis? ¿Es usted de Belio? No sé quién es ese. Espere, espere. Venimos a hablar sobre los Vedens. Pasad rápido. ¿Les pasa algo? Nada. ¿A qué habéis venido? Hace unos días murió un amigo nuestro y cuando llegué a casa se lo estaba comiendo un Veden. Al fin una persona que ha visto con sus propios ojos a un Veden y ha sobrevivido. ¿Viste de qué color tenía las rayas de su cara? Estaba oscuro y no lo vi muy bien, aunque creo que tengo una foto en el móvil. A ver, déjeme un momento. Miren. El Veden que ha matado a vuestro amigo es Thorny, líder de los Veden, y asesina a mi hija. Lleva un... Espérate.
cielo, que me están llamando. Vale. María, hija mía. ¿Qué te han hecho? Tú! Te encontraré. Llevo pero muchos años detrás de ella. Y de momento he averiguado cómo matar a un bebé. ¿Sabe matar a un bebé? Sí, pero la gente me toma por un loco y encima he dejado las investigaciones. Y ya estoy mayor para este tipo de cosas. Déjeme ser su aprendiz y acabar lo que usted empezó. El entrenamiento empezará la semana que viene. Ahora, largo de mi casa. ¿Hola? ¿Hay alguien? Sí, aquí estoy. Pero hombre, señor Evelio, no me dé estos sustos. Ja, 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 tampoco era mi intención asustarte. A partir de ahora, llámame maestro. Bueno, ¿estás preparado para tu entrenamiento? Sí, maestro. ¿Dónde vamos ahora? Pues bueno, sígame. Vamos a ir al campo de entrenamiento. Pero maestro, ¿usted va a ir desarmado? Sí. ¿Cómo hacerlo? ¿Acaso te crees que esto es un cachondeo? ¿Me estás tomando el pelo o algo por el estilo? Pero si yo me estoy esforzando con todo lo que puedo. Pues por lo que parece, tu esfuerzo no es lo suficiente para vencer a Zarni. Pero maestro, Largo de aquí. volveré, regresaré y mucho más fuerte que ahora. Haré que se traiga sus propias palabras. Mika, sal rápido. Es urgente. ¿Pero qué son estos putos? ¿Tú estás loco? Necesito ayuda, es muy urgente. Necesito a alguien que me ayude a prepararme contra Zarni. Vale, pero ¿qué ha pasado? ¿Y está alboroto? ¿No te iba a ayudar Evelio? Y según él, me estoy tomando el pelo y sería suicida enfrentarme contra Zarni en este estado que estoy. Necesito a alguien como tú que me ayude a prepararme. Bueno, ¿y qué tienes pensado hacer? Lo tengo todo planeado. Mañana nos vemos a primera hora. De acuerdo, ahí estaré. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. Went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times it happens too fast. You trade your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the. No sé cómo agradecerte todo lo que estás haciendo durante este tiempo por mí. No hay de qué, para eso están los amigos. Ahora ya podré volver con el maestro a entrenar y podré vencer a Zarni. Así se habla. Juro que vengaré la muerte de Jack. Confío en que lo harás.
Ese mocoso me está estorbando demasiado. Quiero que vosotros tres lo matéis. Pero jefa, Ni peros ni peras. ¿O acaso tienes miedo? miedo ninguno, señora. Bueno, pues para la semana que viene lo quiero muerto. So ungrateful to be alive. But not you. Not anymore. Most people are so ungrateful to be alive. But not you. Not anymore. Most people are so ungrateful to be alive. But not you. Not anymore. Most people are so ungrateful to be alive. But not you. Not anymore. Most people are so ungrateful to be alive. But not you. Not anymore. Most people are so ungrateful to be alive. But not you. Not anymore. Por fin eres nuestro. Nunca. Hace unos días un amigo nuestro murió y cuando llegué a casa, cállate la boca, Adi, deja de reírte. Adi. Vale, toma pasas. ¡Gilipollas, tío! El bebé que ha matado a vuestro amigo. Es que me ha entrado hipo, lo siento. ¿Qué tortazo te llevabas, Yo no puedo grabar ahora, tío, tengo hipo. Cuchillo por aquí. Tienes que mirar hacia ahí. Adi, tú Pues tienes que a estar ti también aquí. te he matado, ¿vale? Y a él también lo voy a matar. Adi, tú tienes que A mí me estar ha matado aquí. antes, pero Adi, así es tienes que diferente. estar aquí. A la ley lo conviertes en una dona, que es diferente. Graba a Adi, pues será súper. ¿Tengo que hablar mirando a la cámara? Sí. No, tienes que grabar, mirar grabando, no. Tienes que mirar hacia nadie. Bonita barba, Adi. Hombre, no vas a hablar a la cámara que no hay nadie. Ya. Ya, tío, Adil, ¿qué haces? Es la Nayara la que habla. Déjala tú. Nayara, tía, todo bien en casa. Ni idea, supongo que se encontraría mal o algo. Adil, tío. Hostia puta, tío, hostia puta. Mica, sal, rápido. ¿Qué quieres? ¿Que estamos grabando? Hostia puta, tío. A ver la puta pelota ya. Joder. No acaba de entrar. Nunca. Cagué.